Hola, ¿cómo están? El día de hoy hablamos sobre algo que forma parte de la ciencia neuropsicológica y que tiene que ver con un capítulo muy importante del conocimiento en la formación, tanto de psicólogos como personas que estudian ciencias de la salud, pero fundamentalmente todas aquellas personas que en el campo psicológico estudian la conducta humana, el propio desarrollo humano a nivel de procesos de aprendizaje y desarrollo del conocimiento. La neurocognición humana viene a ser como un eje central en el desarrollo de todo aquello que teórica y conceptualmente se debe estudiar y debe estudiar especialmente un psicólogo. A partir de que las funciones centrales y el despliegue a todo el componente cognitivo del cerebro como parte del sistema nervioso central viene a ser como el factor regulador, adaptador hacia el contexto y permite el control además de la mayor parte de las funciones del cuerpo y de la mente, es decir, de todo lo que es la cognición humana. Cognición como un componente que está relacionado al conocimiento, su propio desarrollo, su propia integración, su propia estructuración y la producción de la propia información. El cerebro tiene la gran función de guiar, dirigir, direccionar, gerenciar la relación de la conducta con el contexto de las personas a través de el conocimiento. El conocimiento como una información procesada y que permite además relacionarse al ser humano con el entorno. Asimismo, el cerebro incluye el control de las propias funciones vitales, como ser respirar, el ritmo cardíaco, pasando por funciones también básicas como dormir, comer, sentir hambre, saciar el hambre y otro tipo de funciones que son fisiológicamente las que conectan el desarrollo mismo de la supervivencia del ser humano en relación con la integración que tiene en el ámbito, en el ambiente, en el contexto. Asimismo, desde las funciones vitales básicas, el cerebro controla, monitorea, dirige, produce, reproduce gran parte de las funciones superiores, como el pensamiento, la memoria, el lenguaje, la percepción, el desarrollo conceptual y otro tipo de funciones que están en estudio todavía debido a que el cerebro ha sido investigado durante décadas y todavía más de lo que compone el 60 hasta 70% desconocemos de él. El cerebro ha sido estudiado y analizado a partir de las funciones vitales más básicas y explicadas quizás a través de las estructuras cerebrales más antiguas, como ser el cerebelo, protuberancia, bulbo raquídeo, el mesoencéfalo. En cambio, las funciones cerebrales superiores, como el razonamiento, el pensamiento, la selección de la información, la atención, la reproducción de la memoria, o sea, como un órgano de producción del conocimiento, están controladas por hemisferios y lóbulos cerebrales que forman parte de la corteza cerebral, o sea, el córtex cerebral.
que vienen a conformar las funciones principales de la aplicación del razonamiento, del pensamiento, lo que guía la misma conducta. Las funciones cognitivas en el cerebro son procesos que nos permiten desde ya codificar, decodificar, nos permiten transcodificar, intercodificar modularmente la información desde el mismo hecho de recibir la información, seleccionarla, conectarla con el almacén de la información para poder entender y comprender este razonamiento, comprender el producto del pensamiento, articulando lo que está almacenado con lo que se percibe, con lo que se selecciona, con lo que se introyecta a nivel cerebral. Y la capacidad del pensamiento nos permite transformar, transferir, generar, reproducir, elaborar, recuperar la información, conectarla con el ambiente. Es decir, en suma nos permite entender y relacionarnos con el mundo que nos rodea. El cerebro, maravilloso órgano que a través del tiempo, de acuerdo a estudios hechos a través de la filogénesis del ser humano, entenderlo como el órgano que mediante una corticalización especial o de especialidad en relación a lo que es la adaptación humana en todo su ciclo de desarrollo, ha permitido desarrollar áreas específicas en el córtex cerebral desde las funciones que decíamos son básicas hasta las funciones superiores. En el curso de un solo día, los seres humanos podemos utilizar la transferencia, integración, procesamiento de más de 70 billones de unidades de información de forma continua. Y bueno, nos sirve desde el momento en que despertamos, a pesar de que en la actividad onírica también hay una actividad cognitiva, y nos despertamos, nos preparamos un desayuno, o después leemos un libro, conducimos un automóvil, tenemos una charla con compañeros de oficina. O sea, todas las actividades, aunque nos parezcan muy simples, que realizamos diario, requieren de millones de conexiones, billones de conexiones, y muy complejas, especialmente cuando entramos en procesos de abstracción o cálculos mentales mucho más profundos, o cuando estamos en emociones relacionadas con el propio sufrimiento emocional, una depresión, una ansiedad. El cerebro actúa con mucho más intensidad y radiación modular, provocando obviamente mayor activación del sistema emocional y conectarnos con el mundo al mismo tiempo o separarnos de él, ya sea, por ejemplo, en un proceso de la depresión o en un proceso de la ansiedad. Con la ansiedad nos colocamos en una posición altamente vigilante, sea una hipervigilancia con el mundo, y en una depresión más bien tendemos a desconectarnos. Pero el cerebro nos permite desenvolvernos de forma muy completa con el entorno, con el mundo que nos rodea, y obviamente las funciones cognitivas, sobre todo las superiores, están conformadas por esquemas
esquemas de pensamiento, esquemas de razonamiento, como habilidades centrales que nos permiten comprender, entender a partir del conocimiento, el cognos, e interactuar con el mundo, con el ambiente, con las personas. En un error muy grave ha sido el estudiar neuropsicológicamente o neurofisiológicamente las funciones separadas del sistema nervioso, del sistema cerebral, como llamamos, eh, empezando por la propia neuroanatomía, neurofisiología, hasta llegar a la neurocognición, desde las funciones básicas, vitales, pasando por las sensoriales y yendo hacia las superiores. Tomando en cuenta que las funciones cognitivas están interrelacionadas con todo el sistema de información del cerebro y en ocasiones se modula la información llegando a abstracciones que a veces no entendemos cómo se ha podido relacionar este espectro de áreas cerebrales. Tenemos funciones principales, tenemos funciones modulares, tenemos áreas cerebrales, y esa separación, a veces como cuando decimos solamente el hemisferio o el lóbulo, el lóbulo parietal está encargada de la visión, o sea, porque no miramos con el globo ocular, miramos con el cerebro, vemos con el cerebro, oímos con el cerebro, degustamos con el cerebro, porque es la caja de resonancia del conocimiento, del contraste, del conocimiento con el propio mundo. Es muy importante entonces hablar a partir de este momento en función del conocimiento que tenemos sobre la neuroanatomía, neurofisiología, sobre las áreas y el funcionamiento de las mismas, cómo a partir de la neurocognición se integran estos niveles. Y es así como los estudios nos han permitido identificar áreas cerebrales con funciones específicas. Los estudios básicos, los estudios de hace décadas atrás, han permitido identificar zonas, áreas, lóbulos, hemisferios con la actividad específica hasta un cierto punto, porque no hemos encontrado otro tipo de funciones en áreas como lo que vamos a explicar más adelante, como ser, por ejemplo, una actividad que está muy relacionada con el área frontal y muy relacionada con el área somatoestésica o motora, en la que se estudia últimamente lo que es una memoria procedimental y donde la información modular permite entender y comprender cómo la persona puede responder a ciertas circunstancias a partir de el estudio que se ha realizado en procedimientos que va almacenando el ser humano a partir de la praxis de vida y el proceso mismo de aprendizaje, especialmente en la resolución de problemas. Los estudios sobre el cerebro han sido desarrollados en estructuras preparadas, han sido estudiados a partir de la propia patología, daños cerebrales, disfunciones, y ver la correlación con las funciones específicas, es decir, estudiando desde la propia base implementacional, analizada estructuralmente como materia dañada o materia en función, analizada para estos propósitos, como se indica, pero más allá de todo, las visiones de los estudios neuropsicológicos han permitido definir más allá de las áreas específicas, áreas centrales,
o nucleares que han quedado catalogadas, calificadas como localizaciones funcionales, que son las que nos permiten no solamente captar, recoger, integrar la información, sino más allá de codificarla, decodificarla, integrarla a través de una transcodificación y ir más allá de la predominancia solamente proyectiva que se genera a partir de los órganos sensoriales y la integración con la propia corteza. El cerebro integralmente está conectado modularmente. Existen muchos estudios en los cuales se ha podido evidenciar cómo a partir del tronco, los órganos sensoriales cerebrales van las fibras transportando información hacia la corteza cerebral con una predominancia proyectiva, integrando esa información, pero pensemos de que esto pasa por núcleos cerebrales que disparan la información al mismo tiempo hacia arriba, hacia abajo, a un lado, al otro, y modularmente la integran, de tal forma que una persona, por ejemplo, entrando a una habitación, no es que al mirar y decir, veo una sartén, veo un cuchillo, veo un tenedor, veo una hornilla, veo un lavaplatos. Estoy en una cocina. No, los mecanismos son rápidos, son veloces, porque en la transformación de la información, la captación y el recogimiento implican que modularmente, a través de las interconexiones sobre el desarrollo del conocimiento, sobre el qué y el por qué estamos viendo, sobre el significado, el sentido de la información, no solamente objetal, sino que trasciende eso a categorías que reflejan no solamente el concepto del objeto, es decir, no solamente esta es la mesa, sino es la mesa de mi mamá, y esa mesa de mi mamá me hace recuerdo a la vida familiar, y la vida familiar está integrada a un conjunto de afectos y sentimientos que se relacionan con mi propia estructura emocional. Por lo tanto, el cerebro, desde el punto de vista de su interioridad, se encuentra interconectado, como aquí podemos ver, por fibras que pasan por distintos núcleos, que van desde, por ejemplo, ahí vemos el área parietal hasta el área prefrontal, el área llamada prefrontal o analógica, que está ahí en color amarillo, de la parte azul, poco azul, que va desde el parietal hasta el área prefrontal, y todas las áreas conectadas, el área parietal con el área frontal, el área occipital con el área parietal, parietal con el área occipital, occipital con el área frontal, y así. Es una interconexión modular. No hemos pensado que el cerebro tiene que ser estudiado de forma integral, o sea, dejar de separarlo, fragmentarlo y empezarlo a ver como un órgano que está dividido en subsecciones, porque funciona integralmente. Inclusive hasta en terapia o en psicoterapia clínica, el error ha sido, por ejemplo, trabajar la emoción separadamente de la conducta, separadamente del afecto y del pensamiento. En procesos terapéuticos o psicoterapéuticos en los cuales la reestructuración cognitiva como parte de la psicoterapia viene a ser una conformación de estructuras de información que están directamente relacionadas con factores que pasan por la identificación del ser humano, por el yo cognitivo, que está interconectado con todo el sistema emocional. Cómo me siento después de pensar, cómo me siento, obviamente está ligado eso a todas las emociones. El cerebro, de forma tópica, directa, recibe
toda la información a través de fibras que van por todo lo que es la formación interna e intermedia a nivel subcortical, desde zonas alejadas hasta zonas cercanas al pensamiento en específico o especializado que estamos usando en ese momento. Y así, por ejemplo, tenemos receptores y efectores como el área visual, auditiva, olfativa, somatostésica y motora, que están integradas así, pero si no, no podríamos entender cómo una persona puede bailar al ritmo de una música mirando a la pareja, escuchando la música, moviéndose en el ritmo, oyendo la danza y utilizando el esquema corporal, el esquema somatostésico, motor al ritmo y de la música y mirando el entorno. O sea, hay una visoespacialidad, visomotricidad, una, un sistema audiomotor, audio respiratorio, audiovisual, etcétera, que va conformando la actividad misma del ser humano, desde factores básicos hasta factores mucho más complejos. Las partes nucleares no solamente llegan a las fibras proyectivas, sino que constituyen áreas de asociación que son obviamente mixtas, que conforman no solamente la base perceptual en el almacén de la información, sino que bimodularmente se convierten en información trimodular y inclusive multimodal y supramodal o modular. El término modal o modular es un término que se lo utiliza como comportamiento y conducta, que es casi lo mismo. Las diferencias son más de idiomas, pero en todo caso es casi lo mismo. Habría una ligera diferencia que habría que en algún congreso superior subdefinirlo, definirlo mucho más exactamente. Pero hablamos ya de asociaciones mixtas desde el punto de vista de que las áreas de asociación, desde las secundarias hasta las de más adelante, van a conformar componentes que no solamente son bimodales, sino son trimodales, multimodales y supramodales. Pero así podemos explicar que cuando uno piensa o mira, o sea, cuando uno representa o percibe el color café, en ese momento puede pensar uno en chocolate o en una puerta, pero no necesariamente en puerta o chocolate directamente, sino que la activación bimodular, que es bidireccional y recíproca, permite integrar la información, por ejemplo, entre lo que es rectángulo, madera, café, chapa, etcétera, como puerta. El concepto puerta y la función de puerta de forma integral y rápida. Así una persona puede, en caso de un incendio, buscarlo primero la salida. Una puerta no está decodificando poco a poco, pensando en que es rectángulo donde veo una madera, no, sino que inmediatamente la conducta de escape está relacionada con la apertura, el abrir una puerta y salir muy rápidamente. O sea, ¿por qué el pensamiento a través del órgano del cerebro nos permite procesar la información lo más rápido que se puede, milésimas de segundo, como parte adaptativa? Si no, los seres humanos estarían muriendo muchísimo más rápido que una pandemia como la que tenemos actualmente. O sea, la muerte sería muchísimo más rápida, con una intoxicación mundial, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la conformación de la información no solo la recibimos a partir de la estimulación de los elementos aislados como la luz, color, sonido, etc.,
sino que construimos el objeto perceptivo a partir de unidades de perceptos que están codificados como unimodales, es decir, estamos aprendiendo a partir de la integración de todo lo que es el sistema sensorial, la conformación por el proceso de condicionamiento y aprendizaje básico, la forma, el color café, rectangular, triángulo, cuadrado, distancia, alto, ancho, etc. Vamos almacenando en unidades de perceptos calificados como unimodales y los vamos asociando a componentes que viene a ser, por ejemplo, café, rectángulo, madera, puerta, objeto, puerta, concepto, puerta, función, abrir, cerrar, separar ambientes o permitir salida de un ámbito a otro, que ya forma parte del concepto y que ese concepto a su vez no es simplemente una abstracción, está ligado a un mapa conductual porque hay una función con la puerta, yo no sé qué es lo que voy a hacer, no es así, sino sé que tengo que abrirla, sé cómo abrirla y sé que se utiliza para separar ambientes, abrir, cerrar y yo pasar de un ámbito a otro exactamente. Entonces, las unidades de perceptos codificados, al pasar de ser unimodales a ser bimodales, están integrando el conocimiento en factores modulares que permiten ir a través del tiempo mediante el aprendizaje, asociando la conformación del conocimiento y el propio aprendizaje. Asimismo, las zonas terciarias o trimodulares resultan de la asociación que se realiza de las áreas primarias como ya zonas multimodales, o sea, de características combinadas que no solamente son sensoriales, sino conceptuales de abstracción y jerarquización representacional. O sea, los perceptos codificados como unimodales se asocian entre sí conformando la bimodularidad y pasando a lo que es la característica de la trimodularidad. Ejemplo, nuevamente, con decir color café, rectángulo, madera son factores unimodales, pero al decir café, madera, rectángulo, esto es puerta, estamos pasando a una relación bimodular en la que el objeto puerta decodificado a través de la percepción o la representación permite ser parte del conocimiento, pero multimodularmente o a partir de las zonas terciarias, la relación no solamente es objeto-concepto, sino es objeto-concepto-función. Entonces, la zona terciaria nos permite relacionar no solamente el objeto puerta, sino con la función de abrir y cerrar, separar los ambientes. Entonces, el cerebro tiene una característica que podríamos decir multimodal y supramodal, en la que encontramos distintas porciones, conformaciones integradas hacia el lóbulo frontal, que es el área y el lóbulo que permite la función multimodal y supramodal, es como una especie de área integradora, modularmente hablando, de todo aquello que trasciende al área bimodular o áreas secundarias, pasando a establecer la relación entre diferentes módulos de información. Y eso es lo que permite el desarrollo de la inteligencia. Una persona inteligente es aquella que sabe combinar la información y dar una respuesta. Y cuanto más creativa es esa persona se convierte en mucho más excepcional, utilizando esquemas altamente creativos y que conforman además módulos del hemisferio derecho combinados con el hemisferio izquierdo, que es simple, no quiero decir simple, que es parte de la estructura lógica más que el componente analógico inductivo del hemisferio derecho. Entonces, por esto se constituyen estructuras con conexiones
llamadas próximas o proximales, alejadas de la corteza cerebral, que a través del área premotora y motora saldrán al exterior en forma de conducta mediante los órganos y los componentes esquelético-musculares. Las funciones, por lo tanto, superiores del ser humano emergen obviamente desde las zonas terciarias, trimodulares y multimodulares, en la capacidad de integrar, aplicar, desarrollar el conocimiento cerebral, combinando diferentes áreas de asociación, y se constituyen en las áreas más complejas, desde la trimodularidad, la multimodularidad y la supramodularidad, a aquello que implica el pensamiento, inclusive más allá de la propia complejidad del lenguaje, porque hay momentos en los cuales las personas dicen sentirse en una situación de bienestar o malestar que no pueden explicar a través del lenguaje, pero sí lo sienten y sí lo piensan. Lo que pasa es que no existe un esquema de razonamiento adecuado o un esquema de lenguaje que permita expresar. De ahí que en psicoterapia se utilizan muchísimos mediadores en clínica que permiten extrapolar la información, la sensación, el pensamiento a partir de analogías que son después trabajadas mediante el ejercicio y la práctica psicoterapéutica. Obviamente el puente de la relación de la actividad cerebral entre la persona y su entorno está conformado por el esquema de acción, es decir, en el mapa conductual, el esquema de la acción que fundamentalmente conecta la relación adaptativa de la persona con el mundo. Cuando entramos a revisar ahora de una forma integrativa y modular las estructuras corticales con las funciones cognitivas, que es lo que verdaderamente le interesa al psicólogo, debemos revisar en primera instancia aquello que son las unidades funcionales. Revisemos la primera unidad, llamada también de tono y de vigilia, que corresponde directamente a la conformación reticular, que es la parte vital de la vitalidad del ser humano, porque cuando esto acaba en su carga de tonicidad electroquímica, pues el ser humano ya no tiene más que recuperar, porque se puede paralizar el corazón o puede venir una parálisis cerebral, pero la persona sigue viva. Pero la actividad de la vitalidad está relacionada con el sistema, la sustancia reticular, que forma parte del tronco cerebral, y las partes internas del interior del lóbulo frontal están directamente relacionadas para tener una conexión entre lo que es, por ejemplo, las sensaciones, las propiocepciones, la relación de la percepción con el mundo en general. Esta primera unidad estaría en relación con la magnitud de energía que se utiliza o se requiere en las partes superiores del tejido cerebral. De ahí que cuando una persona está muy cansada o con sueño y necesita cargar como en un celular el sistema reticular en tonicidad a través del sueño, los factores de percepción, de proyección, de representación, de reproducción a nivel de corteza cerebral van a estar obviamente mucho más débiles en su conformación de pensamiento. Una persona dice, estoy muy cansado, no puedo ya pensar muchísimo en todo lo que está pasando y demás. Esta primera unidad forma parte es la primera unidad funcional de todo el sistema de proyección vertical de la que hablábamos al inicio, y nos permite comprender y entender cómo las fibras están claramente especializadas
y conforman una información directa, pero si se fijan hacia el centro del gráfico hay núcleos que integran las diferentes áreas con otras áreas. Y si revisamos un tanto las gráficas anteriores, el cuadro o la diapositiva, vemos que en el cerebro entonces hay una correspondencia de fibras de información relacionadas directamente hacia el córtex cerebral, pero a través de núcleos, pero al mismo tiempo tenemos una conexión no solo vertical, sino también horizontal. Las vías aferentes que suben del sistema reticular a la corteza se pueden esquematizar en una profusa irradiación que se reparte por la superficie cortical y los núcleos subcorticales, lo que nos explica una regulación integral del cerebro, porque cuando esa información llega a un componente directamente de activación de área cortical, permite irradiar la información y se irradia la información en relación a lo que percibimos a través de los órganos sensoriales. Si nosotros estamos cruzando de La Paz o cruzando, sí, a través de La Paz del lago Titicaca hacia el Perú, que tiene también una parte del lago, y queremos guiarnos no con brújula, sino mirando las estrellas, no vamos a entender nada. Sí, de repente los navegantes que son parte del lugar, de las provincias que están alrededor de las islas, entiendan cómo navegar mirando las estrellas, o en la Polinesia misma que navegan por la noche mirando las estrellas. Obviamente nuestra gente en Bolivia a nivel de campesinos va mirando la línea de horizonte y los senderos. Entonces para ellos los estímulos discriminativos son un árbol, un cerro, una conformación de línea de horizonte, y eso es lo que guía la parte de la conducta. Entonces los sistemas de irradiación a nivel cortical, como la base misma unimodular para ser bimodular, se conectan a través de la propia actividad, es decir, es el esquema de acción, es la conducta y la praxis misma de la conducta la que va creando los distintos esquemas de acción y del pensamiento y del lenguaje mismo, porque es el verbo lo que une la relación proporcional de lo que es concepto, adjetivo, relación presente, pasado y futuro, ¿no? La segunda unidad, muy importante, corresponde al cerebro posterior, o sea, la corteza cerebral a través de las regiones claramente definidas como occipital, temporal y parietal. Estas unidades están caracterizadas por la recepción, procesamiento y almacenaje de la información, y son regiones relacionadas con los sentidos superiores, proveyendo obviamente todo lo que son los datos, todo lo que son las unidades de información, todo lo que es la bidireccionalidad de las áreas secundarias o bimodulares, y que nos permiten procesar la información que está retenida y poder ser utilizada posteriormente en esta zona, no solamente como un proceso de percepción, sino como una asociación que se transfiere a un componente multimodal que nos explica no solamente la aparición de las funciones complejas, sino las que se integran en procesos como la simbolización, la semántica, la significación, etcétera, como que por ejemplo el significado no solamente está
en la relación del concepto o de la transferencia del concepto, como decir, a ver, 4 patas, superficie, madera, color café, mesa. Sí, perfecto. Es decir, no solamente mesa, es mesa, como decíamos anteriormente, mesa de la casa, mesa del comedor, familia, familia, afecto, familia, integración, familia, amor. O sea, hemos ido de un objeto a la trascendencia de un significado, de un componente que es altamente afectivo. Y eso es lo que interesa en todo lo que viene a ser el estudio de la conformación de todo lo que es la estructura misma del cerebro. En la gráfica vemos claramente cómo están los factores piramidales desde el tronco cerebral del registro a las unidades de respuesta. Obviamente, aquí lo importante es poder definir cómo las áreas primarias tienen un carácter en la parte occipital, un componente unimodal que forma parte de la base de información en la memoria a nivel primario y compone el área visual, que está muy cercana integralmente, de acuerdo a lo que hemos visto en los gráficos anteriores, con la memoria visoespacial, que se integra a una memoria semántica multimodal, a una memoria episódica, y conforma en esta parte que estamos viendo con un círculo fragmentado en rayitas de color azul, la conformación de lo que es la memoria autobiográfica. O sea, es como que dentro del corazón del cerebro ahí vemos la representación de uno mismo. Es una de las partes más importantes. Si hay que cuidar algo en el cerebro, es la estructura occipito parieto temporal y el área prefrontal a nivel analógica. Entonces ahí tenemos, como ustedes pueden ver, más abajo en la parte occipital, el área especialmente situada en el hemisferio izquierdo de la memoria verbal. Imagínense cómo está conectada, si es que vemos bien el dibujo, toda la parte de la memoria visoespacial. Está la memoria semántica, o sea, está la visión del objeto, la decodificación del objeto, está el concepto, está la integración del concepto en la historia de la persona, que a partir del aprendizaje le da un uso al objeto, y ahí está la memoria episódica en tiempo y espacio, y obviamente forma parte de toda la estructura del lenguaje a nivel de memoria verbal. Y entonces una experiencia con un objeto, una situación, una persona, viene a integrarse inmediatamente como un componente de memoria autobiográfica. Y a su vez, como decimos que hay un cerebro en orden modular, este cerebro está relacionado con otras áreas. Vemos que la memoria semántica está integrada en algo que en estas últimas décadas ha empezado a ser trabajado como una memoria procedimental. Una memoria procedimental que forma parte de un área interesante, porque está muy relacionada con el lóbulo frontal, pero está directamente conectada con el área primaria motora y la área sinestésica, y esto conforma toda la parte motora de la conducta. Es decir, que fíjense, el razonamiento semántico se conecta con la memoria procedimental. En otras palabras, estamos hablando de que en el pensamiento se conecta el qué con el cómo. Y es muy importante no solamente desarrollar la actividad mental, la actividad de la abstracción a partir de la propia semántica y el pensamiento, sino a través de la acción. Uno aprende no solamente por la memoria visual, sino o visual auditiva, sino que aprende no solamente viendo, sino haciendo. Y el mejor aprendizaje es haciendo.
Obviamente, si uno quiere aprender a nadar, puede tomar clases a través de un video, pero obviamente si no se mete a la piscina, el aprendizaje va a ser incompleto. En la praxis de la vida, los mejores aprendizajes son en una conformación de actividad interactiva. Por ejemplo, el aprendizaje de todo lo que es la neurocognición humana en las universidades importantes y modernas, entonces están relacionadas con la actividad no solamente de aulas, sino que se trabaja en laboratorios en los cuales los estudiantes aprenden a partir de experiencias que son propias, experiencias personales con taquistoscopios o computadoras o programas que permiten a través de la experiencia practicar aquello que están aprendiendo. Por ejemplo, estudiar la memoria con un taquistoscopio ayuda muchísimo a entender este procedimiento, este proceso. Esto es lo que interesa a un psicólogo, entender que toda la estructura de la memoria, por ejemplo, visoespacial, o sea, el recuerdo del dónde, del lugar, la representación del significado y el concepto en la memoria autobiográfica es lo que guía, ayuda a la persona a sentirse satisfecha o depresiva cuando hace un balance sobre la propia experiencia de vida que puede tener, sí, decir, estoy conforme, satisfecho con lo que he vivido o estoy insatisfecho con lo que he vivido. En ese entendido, cada persona va relacionando todo lo que viene a ser la vida misma, toda la composición de la vida misma, con las formas emocionales que producen ansiedades, angustias, etc. En ese sentido, si ustedes ven las flechitas que van hacia la memoria procedimental entre el qué y el cómo, permiten a la persona, por ejemplo, desarrollar la capacidad de resolver problemas. Obviamente, esta estructura está ligada directamente con un sistema donde ahí abajo ven unidad de procesamiento que permite integrar todo lo que es la actividad del aprendizaje. Una lesión en esa área no permitiría que la persona pueda aprender. Y al lado de la memoria episódica y semántica está ya el desarrollo mismo del lenguaje y de los componentes auditivos. Que permiten entender cómo se va desarrollando la propia actividad de integración en procesos de aprendizaje visoespacial, visoauditivo, etc. Hay diferentes componentes que forman parte de la estructura de la corteza cerebral que estamos viéndolos y más allá del área del lenguaje, las memorias básicas, primarias, auditivas y perceptuales integradas también entre el área temporal y con la área parietal y occipital, conforman de la relación de la mitad del cerebro un poco más hacia la derecha que estamos viendo en el gráfico, todos los componentes de memoria integral, o sea, hacia la derecha la memoria autobiográfica porque requiere de la representación de uno mismo, quién es, qué ha hecho, qué no ha hecho, cuántos elementos forman parte de los errores de vida, los que no son errores de vida y demás. Y todo eso está regulado, si ustedes ven unas flechas gruesas hacia adelante en el área frontal, todo lo que es la unidad reguladora de programación y planificación. He ahí donde está lo más importante del cerebro, o sea, la gerencia del cerebro. En esa área es un área que a través de la imagenología, las máquinas de imágenes son imágenes negras, son silentes, ahí no se almacena mucha información, sino
Lo que pasa es que ahí se genera las órdenes, las directrices, se genera el componente que permite al cerebro integrar todos los componentes y sus distintas funciones. Sintetizando, la composición de la estructura de la información a través de la investigación que se va realizando desde componentes que forman parte y están siendo estudiados con mayor detalle, con mayor cuidado, relacionados con el área prefrontal, han permitido definir que no solamente tenemos una estructura de unidad reguladora de programación y planificación supramodal, sino que tenemos una unidad de relación con el razonamiento, como decíamos anteriormente, en el orden analógico. Y esta conformación permite regular la configuración integral modular, permite graduar el carácter multidimensional, multimodal, multimodular con la función supramodal que va desde la asociación simplemente bidireccional, bimodular del cerebro con la relación analógica de distintas formas o estructuras de abstracción que están relacionadas entre sí y pueden formar parte de la actividad misma de la corteza cerebral. Es importante trabajar hacia el futuro en los perfiles de aprendizaje, no solamente en la estructura de la conformación de vocabularios, un nuevo idioma, clases de, supongamos, de baile o clases de mecánica, talleres vocacionales, pintura. Es muy importante el arte, desarrollar la creatividad, pero aún es mucho más importante en el ser humano trabajar el razonamiento analógico que permite adaptar, permite integrar, pero sobre todo permite estructurar una relación central entre lo que es el propio razonamiento analógico con la capacidad adaptativa, con la forma de responder a la vida, con la forma de planificar la vida, conseguir objetivos. Trabajar la relación entre la persona y la capacidad de poder formar la actividad adaptativa del ser humano.